Bueno, y un estudio de la Universidad Andrés Bello arrojó que un 58% de los encuestados se cree que lo ocurrido en el estallido social tuvo efectos negativos porque fomentó la violencia y polarización, entre otros de los datos que sacó este sondeo. Y vamos a conversar sobre él con el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido. Muchas gracias, Frecia, muy bien. Bien, a todo esto, en 4 años que se cumplen del estallido social, primero ver en qué condiciones se hizo este estudio a propósito de este nuevo aniversario. A ver, este es un estudio que se hizo desde el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que tiene representatividad nacional. Es un sondeo online que recogió del orden de 2.600 respuestas. Y por tanto es interesante porque además es un estudio que se ha ido replicando. Se hizo las mismas preguntas y otras nuevas que se incorporaron, se hicieron el año pasado y algunas también hace 3 años. Entonces permite ir monitoreando cómo ha evolucionado la percepción de la ciudadanía en torno a el 18 de octubre y fundamentalmente cuál es la percepción del estallido y si acaso las causas, digamos, o las prioridades, las inquietudes de los ciudadanos se han ido resolviendo. Y lo que vemos es, en términos generales, un análisis que es preocupante. Primero, yo creo que algo positivo y es que se ratifica la tendencia que la ciudadanía considere negativos los efectos del estallido social, vinculado a la violencia, vinculado a la polarización que surgió luego de esa fecha. Claro, y era en algunos de estos datos, por ejemplo, hay un otro 25% que estos efectos han sido positivos, dice, porque ayudó a que las demandas de la ciudadanía fueran escuchadas, que es lo que se destacaba, por ejemplo, ayer de algunos voceros del oficialismo en cuanto a que no solo se relacionaba con violencia. ¿Cuánto de este 25% ha ido evolucionando quizás en los últimos 4 años? Porque ha habido distintas percepciones también de lo que pasó el 18 de octubre de 2018. Claro, en eso es interesante. Si usted se acuerdan, hubo varios sondeos, el mismo 2019, sí, que apoyaban las movilizaciones, que estaban bastante en contra de la reacción de Carabineros para los efectos de bajar la violencia de las movilizaciones. Pero luego se fue cambiando. Al año siguiente ya se notó rápidamente un descontento con los efectos de las movilizaciones, fundamentalmente asociados al carácter violento de las movilizaciones y a la polarización que generaron. Y se genera una cuestión que es interesante. Las personas rechazan hoy día cada vez con más fuerza la violencia, la polarización que surge del 18 de octubre y por tanto consideran negativa esa fecha. Pero al mismo tiempo consideran que las prioridades que hicieron de alguna manera notar en ese periodo no se han resuelto y sienten también que el mundo político se desconecta cada vez más de esas prioridades. En las primeras encuestas se decía que las movilizaciones habían permitido que el mundo político identificara las molestias y por lo tanto se empezara a hacer cargo de esas molestias. Pero eso va cambiando y hoy día un 74% de los encuestados considera que el mundo político está desconectado de las necesidades que se hicieron ver en esos momentos. Claro, porque en algún minuto también, y ahora en los últimos días previo a este aniversario del 18 de octubre, se dice que acá empezó un camino constitucional que en un primer momento tuvo una etapa con finalmente el rechazo del texto y ahora en otra etapa, ¿no?, que nos tiene justo a 2 meses de otra elección. ¿Cómo en esas demandas, separando del tema de la violencia, demandas ciudadanas se han visto ahora reflejadas en ese proceso, Raúl? Bueno, la encuesta es bien fuerte y yo creo que es un llamado de atención muy claro al mundo político. Primero, lo que dice la encuesta es que se nota un distanciamiento muy fuerte entre las prioridades de los chilenos y la forma en que el mundo político las está abordando. Segundo, el tema constitucional es la 5ª prioridad. Y la 5ª prioridad con un 17% de las preferencias. La primera prioridad tiene que ver con la seguridad y el narcotráfico. La segunda con el mundo político y específicamente la corrupción asociada al mundo político. O sea, lo ven como un problema. Lo tercero, la inmigración. Luego, la economía, los empleos. Y lo quinto, viene recién ahí a aparecer
el trabajo constitucional. Y de hecho un 40% de los encuestados dicen no tener ningún interés en el actual proceso constituyente. Y eso es complejo porque de alguna manera lo que tú ves es que las personas tienen prioridades claras, que dentro de esas prioridades el debate constitucional no se encuentra en las primeras preferencias, que no hay interés por seguir el debate constitucional y que no asocian el debate constitucional a la solución de sus problemas y por tanto ven ahí una desconexión. Y yo creo que esto tiene que entenderlo rápidamente el mundo político de aquí al plebiscito del 17 de diciembre. Y en 2 meses, ¿no?, habrá este tiempo, digo yo porque hay un proceso en camino, que ya lo decíamos, ha estado contra el tiempo, pero es el segundo. Claro, bueno, yo creo que hay poco tiempo, pero es urgente. Es urgente, yo veo lo siguiente. Primero, que se deje muy claro que terminado el plebiscito, el mundo político se va a abocar con fuerza a las prioridades de los ciudadanos. Y por eso la fecha del 17 de diciembre y la opción que en definitiva cierre este proceso es la que debiese tener cada vez mayor sintonía con la ciudadanía. Las personas, hay un cierto hastío del proceso constitucional y un distanciamiento con el mundo político. Ven que el mundo político está dedicado a la redacción de una constitución que, a la luz de las encuestas, no estaría resolviendo las prioridades. Claro, y lo que demuestra también lo que pasó en la votación de los nuevos consejeros, ¿no?, que tenía que ver con aquellos que se comprometían o como bandera de lucha, por ejemplo, el tema de la seguridad. Exacto. Entonces, yo creo que ahora hay un momento, hay un punto de inflexión. Esta información, con otras que han surgido, lo que muestra es que hay que dejarle muy claro a la ciudadanía en qué medida el debate constitucional efectivamente mejora ciertas cosas, pero dejando muy claro de que en realidad no lo va a resolver todo. Y que lo importante entonces es que se cierre el debate constitucional para pasar a el diseño de políticas públicas, que es lo que las personas esperan. Las personas esperan que se resuelvan o que se trate de resolver la seguridad, la economía, el empleo, la corrupción y por tanto y ven que el proceso constitucional como que desvía la atención del mundo político. Sí. Entonces yo creo que aquí la clave, el llamado es que el mundo político sintonice con las prioridades, que se cierre pronto el proceso constitucional, estas dudas de que vamos a tener otro proceso, yo creo que a la gente le genera mucha reacción negativa, ¿cierto? Mucho hastío, y en ese sentido yo creo que la opción a favor es la que en definitiva institucionalmente cierra este proceso y por lo tanto yo creo que se va a empezar a mover. Hoy día hemos visto en las encuestas que la opción a favor no tiene tantas preferencias, pero yo creo que eso se va a empezar a mover en la medida que la ciudadanía identifique esa opción con el cierre definitivo del proceso constituyente. Un proceso. Ahora, en cuanto a la solución, otro de los datos del estudio, de los anhelos de la ciudadanía, un 42% cree que sí puede conseguir todas las demandas sociales, como lo que mencionábamos, pensiones, transporte, salud. Y versus 38 considera que Chile sí tiene los recursos para conseguirlo, porque eso es lo otro, es pedir las demandas ciudadanas, por una parte el compromiso del gobierno en este caso, pero que se puedan concretar con los recursos que se necesitan para hacerlo. Claro, y ahí lo interesante es que la mayoría considera que sí se pueden conseguir esas demandas sociales, pero con gradualidad. En el sentido de que, y eso también es interesante porque... ¿Por las reformas que se impulsan? Claro, y que de alguna manera muestra un quiebre con la lógica refundacional que marcó la primera parte del proceso constituyente y que luego fue rechazado. Hubo un cierto dilema en algún minuto en que todo se podía conseguir de inmediato. Y la ciudadanía, a la luz de esta encuesta, lo que manifiesta es que se pueden conseguir las demandas sociales, pero con gradualidad, porque los recursos están, pero son muchas las prioridades. Y eso la gente lo entiende, porque obviamente al final administrar un país es lo mismo a escala que administrar una casa, ¿cierto? Las personas saben que tienen que fijar prioridades y que tienen que potenciar algunas cosas por sobre otras y que todo se puede hacer, pero con tiempo, con calma y con diálogo. Ahora, el tema de que se pueda considerar probable un nuevo estallido social es importante. También hay una, no sé si gran mayoría, pero por lo menos más de la mitad de los encuestados que pueden... Un alto número, un 71% de los encuestados considera que es probable que ocurra un nuevo estallido. Eso no significa que estén de acuerdo con el estallido. De hecho, el 58% está más bien en contra. Claro. Pero el análisis es un análisis bien interesante. Hubo un estallido porque existían ciertas demandas insatisfechas. La ciudadanía aprecia que hay una desconexión muy fuerte del mundo político con la solución de esas demandas insatisfechas. Ve que no solo no se han resuelto, sino que además los políticos están dedicados a otra cosa, ¿cierto? Y por lo tanto les hace sentido
sentido a los ciudadanos que, si bien fue negativa la violencia de octubre, las condiciones que de alguna manera le dieron origen podrían volver a repetirse. Y por eso hay que entender este sondeo y sus resultados como un llamado de atención profundo al mundo político, a que no puede dejar de lado las prioridades de los ciudadanos y tiene que dar señales claras que el proceso constitucional se va a terminar, que se va a terminar precisamente para poder avanzar con fuerza en la solución de problemas que aquejan a la ciudadanía y dar señales de sintonía entre el mundo político y los ciudadanos, porque la sensación que queda con ese 71% es que se genera un distanciamiento y, por lo tanto, ante la falta de capacidad del mundo político de resolver problemas, empieza a hacer sentido que surjan manifestaciones de otro tipo que levanten esas urgencias. Y eso es lo que evidentemente el mundo político tiene que evitar. La responsabilidad de los políticos es encauzar institucionalmente el país para que con diálogo, con gradualidad y obviamente con mucho esfuerzo se pueden resolver esas prioridades dejando de lado la violencia. Sí. Raúl Figueroa, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.